Buenos días, bienvenidos sean todos a este webinar del curso de Python en la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ingeniería e Ingenia, la Unidad de Educación Virtual de la Facultad de Ingeniería. Les damos la bienvenida a este último webinar en el que esperamos que todos puedan aclarar sus dudas. La semana pasada tuvimos una participación muy numerosa, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ese día, más de 600 personas. Por demanda y por solicitud de muchos de ustedes, repetimos entonces este webinar por última vez. Las inscripciones, les recordamos que finalizan el próximo lunes y comenzamos con el curso el próximo martes 18 de agosto. Bueno, los dejo entonces con el profesor Guillermo Espina Gómez, coordinador de proyectos especiales de la Facultad de Ingeniería, quien va a estar compartiendo con nosotros la información respecto a por qué es importante aprender este lenguaje de programación que está llamado a convertirse en el número uno a nivel mundial a partir de este año. Profe, buenos días, muchas gracias. Muy buenos días a todos y reciban un cordial saludo de bienvenida a este nuevo encuentro donde vamos a hablar de la importancia que tiene el aprendizaje de un lenguaje de programación y cómo su aprendizaje le puede abrir puertas para caminar fácilmente hacia el futuro. Porque quienes lo tengan claro, pues tendrán un encuentro más agradable con esa nueva revolución industrial que se llama la cuarta revolución industrial. Desde la Facultad de Ingeniería y desde la Unidad de Educación Virtual de la misma facultad, que se llama Ingenia, pues queremos hacer pedagogía sobre lo que es el tema de la importancia de un lenguaje de programación, en este caso Python, y qué tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Vamos a aprender cuáles son los impactos positivos y los impactos negativos. Es decir, hay que balancear el asunto y sobre todo tener la posibilidad de conocer cuál es el impacto en lo económico, en lo social, en lo político y en general en todos los procesos productivos conocidos hasta el momento. Y particularmente cómo puede afectarlo a usted, a su entorno, su empresa, su familia, positiva o negativamente en función de poder entender lo que queremos hacer con esta presentación. Queremos empezar con esta diapositiva que está en pantalla que dice: el futuro está aquí. La cuarta revolución industrial es un tema que todavía no se ha podido entender, pero es un tema presente que actualmente está válido. Es la cuarta revolución industrial, no la podemos eludir y no podemos absolutamente ignorarla. El tema es que todas las personas que nos escuchan puedan tener decisiones informadas para que no hayan errores hacia el futuro, especialmente en aquellas personas jóvenes que van a tomar una decisión de cuál empleo, cuál proyecto de vida van a tener. Y eso es importante sobre todo para los padres de familia, para los jóvenes, para el entorno, para la sociedad, para la economía y especialmente para la empresa. Muy bien. Aquí tenemos la primera diapositiva que nos lleva a entender de qué se trata este tema de la cuarta revolución industrial. Dice Alvin Toffler lo siguiente: si no cambiamos el futuro, nos veremos obligados a soportarlo y eso podría ser peor. Realmente es una advertencia interesante porque es mejor acoger el futuro que soportarlo y mucho mejor acogerlo que enfrentarlo. Muchas personas que tuvieron de buena fe la capacidad de enfrentarse con el futuro, básicamente se convirtió en un problema porque a veces se hicieron afirmaciones, digamos, de buena fe, personas informadas, personas con capacidad, pero hicieron aseveraciones que finalmente se las cobraron. Miren ustedes un caso patético de lo que ocurrió con Ken Olsen en el 77. Dijo: no hay ninguna razón por la que alguien quiera tener un computador en casa. Eso es una cosa que pareciera totalmente fuera de foco en esta época, que no hay razón para eso. Eso es totalmente incoherente con la realidad que vivimos. Miles de millones de familias tienen computador en la casa y en el bolsillo porque son personas que cargan con un celular que es básicamente un computador.
Y eso nos prepara para un fenómeno que también fue advertido por Alvin Toffler. Él escribió un libro que se llama El shock del futuro. Y ese shock del futuro lo define como la desorientación producida por la llegada prematura del mismo. Es decir, el futuro, si usted le llega más rápido de la cuenta y usted no está preparado para recibirlo, le puede ocurrir lo que les voy a explicar en esta imagen que está aquí a la izquierda. Miren lo siguiente. Esta maquinita, este dispositivo que hay acá, es un holograma de Miku, que es un dispositivo de inteligencia artificial que es cantante de pop en Japón y tiene millones de seguidores en ese país. Este señor que está aquí al lado, digamos, tiene un comportamiento que para nosotros es curioso. Decidió casarse con Miku de una manera oficial y jurídicamente aceptable en Japón. Es decir, aquí hay una especie de ejemplo extremo entre el hombre y la máquina, y que toca ya la lógica para nosotros, el sentido común, lo moral, lo filosófico. Hay una cantidad de cosas que tienen que revisarse a la luz de este hecho que para nosotros es totalmente incomprensible. Entonces, aquí cabe la pregunta de por qué empezó todo esto y para dónde vamos. Básicamente, podemos empezar a desarrollar esta idea con lo siguiente. Ustedes están viendo aquí a Garry Kasparov, un hombre genio en el tema del ajedrez. Fue 15 años campeón mundial indestronable y aceptó una pelea, un match con Deep Blue. Deep Blue era un computador de la IBM y que fue exclusivamente diseñado para derrotar a Garry Kasparov. Aceptó esa disputa, ese campeonato, ese match, pero tenía muy pocas posibilidades Garry Kasparov de vencerlo porque fue precargada con 700.000 partidas, es decir, el número de partidas más importantes que se haya jugado en la historia se grabaron en el sistema de memoria del computador Deep Blue. Pero además de eso tenía una fuerza de computación bruta grandísima, 200 millones de posiciones por segundo. Es decir, Garry Kasparov tenía muy pocas probabilidades, sin embargo dio la pelea, porque 3 victorias de Deep Blue, 2 derrotas de Garry Kasparov y un empate fue, digamos, una derrota honrosa. Y aquí IBM, queriendo hacer publicidad, destacó esto como si fuera un avance de inteligencia artificial. Eso no fue cierto y empezó un tránsito que se llamó el invierno de la inteligencia artificial. Y miren qué ocurrió. Tuvimos que esperar hasta el 19 años más. Y esos 19 años más trajeron a colación otra disputa entre un hombre y un juego, y una máquina a través de este juego que se llama Go. Go es el ajedrez chino que tiene un grado de dificultad de 400, que comparado con el ajedrez que tiene 60, significa que este juego es casi 7 veces más grande en dificultad que el ajedrez que conocemos nosotros. Pues bueno, en el 2016, AlphaGo, que es un computador de Google, se enfrentó con este señor que se llama Lee Sedol. Y resulta que le ganó 4 de 5 partidas. Lo entrenaron con reglas de Go y no memorizaron partidas de Go dentro del computador. Y aquí empezó la gran diferencia. Es decir, la cantidad de cosas que tuvo que hacer con AlphaGo antes del partido fue mucho menor que lo que se hizo en el caso de Deep Blue. Y ahora resulta que vino la venganza contra AlphaGo. Le ganó a Lee Sedol en esa campaña, en esa competencia, pero ahora otro computador de Google, que se llama AlphaZero, se enfrentó a AlphaGo y le ganó por un marcador de 100-0. Es decir, que ahora AlphaZero tenía mucha más capacidad de inteligencia que AlphaGo y le ganó después de estudiar solamente 3 días las reglas de Go. Obviamente que como el Go es más difícil que el ajedrez, para cuando estudió ajedrez, el computador AlphaZero se demoró 4 horas entrenando
utilizando una tecnología que se llama aprendizaje por refuerzo, es decir, juega contra sí mismo todo el tiempo y en esas 4 horas aprendió el acumulado de casi 1.400 años, perdón, de las millones de jugadas que existen en el mundo y así logró trabajar con el entrenamiento de redes neuronales. Ahora bien, ustedes aquí podrán ver otra alternativa que no tiene que ver con geometría y arreglos distintos a un modelo matemático. Aquí hay otra alternativa que también se desarrolló y se llama Jeopardy. Es un concurso de televisión que era muy popular en Estados Unidos y que desarrollaba el concurso con base en preguntas sobre historia, idiomas, literatura, cultura, ciencia, geografía, arte, deporte. Y ustedes ven aquí 2 personas de carne y hueso, el señor Ken y el señor Brad. Y en el tercero, en el centro, alguien que tiene una diferencia sustancial como victoria de $1 millón contra 500,000 en la suma de ambos. Pues bueno, ese tercer personaje es un computador también de IBM que se llama Watson. Y ese computador ganó sin dudas a estos personajes que eran los más fuertes en el tema de Jeopardy en Estados Unidos. Pero aquí cabe la pregunta siguiente: ¿qué tipo de preguntas resolvían estos personajes? No era el tipo de pregunta de que, mire, señor, ¿cuál es la capital de Colombia? ¿O cuál es la longitud del río Nilo? Aquí son preguntas que tienen un contexto muy distinto a eso. Miren el tipo de pregunta que se desarrolla. Es estilo adivinanza, como lo solemos hacer nosotros en Colombia. Bueno, adivíneme esto. ¿Quién soy? Atravieso varios países de América del Sur y mi longitud se acerca a los 7,000 kilómetros. Pues tienen, a partir del momento en que el director o el conductor del programa hace verbalmente la pregunta, estos 3 personajes, llamémoslo personajes del centro también, entran en una especie de trabajo cognitivo. Lo primero que tienen que hacer es, después de que lograron pensar suficientemente y están, digamos, casi seguros de la respuesta, aprietan un botón con timbre y vence el que más rápido responde la pregunta, pero tiene que estar bueno, si no, que le queda a favor de los demás la competencia. Ahora bien, en el tránsito de terminada la pregunta y apretar el botón para poder entrar a responderla, tienen que hacer un proceso de inteligencia. Cuando se habla de países de América del Sur, pues entonces cognitivamente las personas se tienen que ubicar en América del Sur e incluir el mapa de los países que lo conforman. Ahora bien, se tiene que preguntar sobre qué cosa tiene una longitud de casi 7,000 kilómetros y que vayan de, por ejemplo, de sur a norte. Si es de sur, desde la Patagonia o de Chile hasta Panamá, no puede ser absolutamente una cosa cualquiera. Pues podrá ser una fibra óptica, no. Una línea de alta tensión de energía, tampoco, porque será con seguridad mayor de 7,000 kilómetros. O carreteras, también superará eso de la longitud de 7,000 kilómetros. Así que la alternativa será pensar en una función transversal. Es decir, vamos a atravesar países. Tomemos Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Ellos son atravesados longitudinalmente por alguien que dice soy el río Amazonas. Es decir, para llegar a semejante resultado, pues se tiene que hacer un esfuerzo intelectual muy distinto a tener una programación bruta y poder responder a ese cuento, porque es muy distinto si la pregunta es yo soy el río más importante de América del Sur. Rápidamente se contestaría río Amazonas, pero así se necesita técnicas diferentes para analizar el lenguaje natural. Tienen que conocerlo y extraer del lenguaje natural el significado de la oración, compararla con otra oración, usar una lógica racional y de ahí llegar a conclusiones. Básicamente son operaciones intelectuales que aparentemente son exclusivamente de los humanos. Ahora esa fórmula de análisis ya hace también parte de un cerebro como el de Jeopardy. Y la verdad es que
uno puede decirle a Jeopardy no solamente sobre ciencia, sobre historia, biología, química, matemáticas, sino también que uno puede decirle, bueno, y usted será capaz de aprender sobre medicina o derecho, por ejemplo. Pues la verdad es que en este momento Watson de IBM y Google tienen computadores que son capaces de almacenar miles de millones de historias clínicas y millones de documentos producidos por las mejores universidades del mundo, en donde se extrae de allí la información de cuáles son los mejores tratamientos, los mejores diagnósticos, pero porque de hecho usted podrá entrecruzar miles de millones de páginas, usted no, esos computadores, para que se logre claridad de cuál ha sido históricamente los mejores resultados, los mejores diagnósticos y las mejores soluciones de algunos casos. Pero en derecho tenemos un ejemplo que nos llega directamente en Colombia. Los magistrados de la Corte Constitucional en Colombia suelen recibir de cerca de 2.700 tutelas diarias y en épocas de descongestión mucho más. Pero tuvieron que echar mano de una herramienta de inteligencia artificial llamada Prometea. ¿Y qué es lo que hace Prometea? Prometea lo que hace es filtrar las tutelas que no tienen antecedente y que puedan llegar a los magistrados. Las demás las devuelve diciéndole al juez de turno que eso ya tiene jurisprudencia y que es cosa juzgada, porque mire cómo esa tutela que usted me está enviando fue respondida por otros 300 jueces en el país. Así que ya se descongestiona el esfuerzo de los magistrados, se dedican a tutelas que sean totalmente válidas para el estudio. Pero la pregunta que ahora nos queremos hacer es la siguiente. Si hemos venido hablando de la cuarta revolución industrial, la pregunta que toca hacer, bueno, ¿y cuáles han sido las otras revoluciones industriales? Y vamos a poner en contexto cuáles fueron las 3 revoluciones industriales a título de información para que podamos sentir y saber dónde estamos ubicados. La primera revolución industrial fue la máquina de vapor. Básicamente fue un desarrollo de James Watt, conocidísimo en el mundo por las máquinas de vapor que movieron trenes a vapor, máquinas que fabricaban papel o telares o máquinas para destilería y harina y molinos. Básicamente eso se resolvió unas grandes dificultades, sobre todo el trabajo a mano de los humanos, que finalmente aquí se subsanó con estas máquinas. Muchos trabajos difíciles fueron reemplazados y ayudados por estas máquinas. Y este tema generó recursos, un crecimiento y abarató los productos y estuvo al alcance de mucha población, lo que antes no existía. Eso funcionó más o menos unos 106 años hasta que llegó la segunda revolución industrial, que fue el de la electricidad. Hay un hito histórico de la segunda revolución industrial, que fue en el momento en que se enfrentaron Thomas Alva Edison con el tema de la corriente directa y la alternativa que propuso Nikola Tesla sobre la corriente alterna. Nikola Tesla tenía idea de generar la energía de una manera diferente a como lo propuso Thomas Alva Edison. Esa generación de energía es como la conocemos ahora y tiene la experiencia de haber producido motores polifásicos y transformadores que elevaban el voltaje a unos altísimos niveles de energía y podía ser transmitido por los cables de alta tensión, como se llama hoy en día, y podía llegar a otro extremo distante sin pérdidas muy grandes. En cambio, la corriente directa tenía unas pérdidas gigantescas y no avanzaba sino algunos cientos de metros. Total, que la revolución segunda, la electricidad, lo que hizo fue reemplazar todas las máquinas de vapor que existían por máquinas eléctricas, y eso fue el impulso que nos dio hasta poder llegar más o menos a la década del 50, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó a aparecer, digamos, el principio de la tercera revolución industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la informática empezó a tomar forma. Y digamos, por la década de los 60, 70 ya aparecían programas robustos de lenguajes de programación. Uno de ellos muy conocidos por nosotros fue el Fortran. Y con base en eso, más el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones tal como las conocemos hoy en día, es decir, esto que hacemos hoy en día es producto de la tercera revolución industrial. Pero a eso se le sumó el tema de los robots.
Hoy en día no se concibe que que una persona esté haciendo lo que se trata de pintar carros por cantidades metidos en unos medios y en unos ambientes totalmente enfermizos o hacer soldaduras sin cansancio. Ahora ya estas máquinas, estos robots, reemplazaron muchísimas personas en el mundo, para bien en muchos casos y para mal en muchos otros. Y ahora entramos a la cuarta revolución industrial, que es de la que venimos hablando a lo largo de este tiempo, en este momento. Y básicamente lo que podemos decir sobre eso es que la cuarta revolución industrial está apoyada sobre la inteligencia artificial, que es uno de los desarrollos que aquí hemos mostrado todo el tiempo y que básicamente le dará oportunidad de desarrollar casas inteligentes, fábricas inteligentes, ciudades inteligentes, medicina inteligente, derecho inteligente. Hay una cantidad de cosas que podrán mejorar para el bienestar de los humanos. Y la idea es que podrá traer cosas que son positivas y negativas y que todavía no sabemos con precisión cuáles son las dimensiones de las positivas, sino que hay unas predicciones, pero tampoco sabemos cuáles con precisión serán las negativas. Lo que sí se sabe ya es lo siguiente: a nosotros nos cae en la cabeza que exista en este momento una persona que se encargue de subir y bajar un ascensor en esta época. En la década del 50 empezó a desaparecer la función de ascensor. Fue reemplazada por un sistema automático sencillo que hoy en día para nosotros es totalmente natural. Esto lo veríamos como un evento totalmente raro, pero así nos va a tocar ver en unos 5 o 7 años un camionero. Un camionero en el futuro será una persona totalmente rara como empleo, porque en ese periodo de tiempo se van a desaparecer 4 millones de empleos de camioneros, porque los camiones autónomos pues los van a reemplazar, a no ser que el camionero quiera cuidar su empresa y se siente en ella como oficina, pero de resto esa máquina no parará en el camino, sino a cargar las baterías y a no más, no hacen más nada. La cosa es que lo positivo de aquí es que ya el sistema es respetuoso con el medio ambiente. Como es energía, de ese no contamina con petróleo, con combustibles que son productores de CO2. Y además de eso, es un carro silencioso. Lo bueno y lo malo. Lo bueno que impacta ecológicamente menor al mundo, pero lo malo es que quita 4 millones de empleos. Para hacer eso un poco más claro, el Foro Económico Mundial advirtió que para el 2025 ya se han desaparecido 75 millones de empleos que con seguridad son aquellos empleos que en este momento se pueden automatizar. Y si se pueden automatizar, pues será con seguridad desplazado por la inteligencia artificial. Sin embargo, se necesitan 133 millones de puestos nuevos para ser ocupados. Hay 133 nuevos puestos, millones, para ser ocupados hasta el 2025. Y esos puestos serán divididos en este estilo: humanos, máquinas y algoritmos. No desaparecerá el trabajo para muchos humanos, pero muchos humanos serán importantes porque programan máquinas y generan algoritmos. Así que el reto es bastante importante y por eso esta invitación para que tomemos conciencia de qué es lo que está pasando ahora, no lo que va a pasar, sino lo que está ocurriendo. Les voy a dar algunos ejemplos cortos de trabajos que desaparecerán muy rápidamente: agentes de viajes, los cajeros digamos, de los bancos y taquilleros de cine. Y aquí hay uno que me llama la atención y lo quiero destacar, que es empleado de call center. Miren lo siguiente: estas personas que están aquí son supremamente atentas. Usted llama a un call center para que por favor le resuelvan un problema que tiene con un producto, un servicio, que no está, digamos, contento con él o no le cumplieron con lo que prometieron, etcétera. Son personas que soportan digamos, el malestar y el enojo de las personas que llaman, y tiene la calidez suficiente para aguantarlo a usted e ir llevándolo con calma a decirle: mire, le vamos a resolver el asunto, lo reconocemos, estamos muy preocupados con usted y le vamos a ayudar para que el tema es el siguiente: no se vaya, que le vamos a mejorar el servicio y el producto. Y lo hacen muy bien. Pero resulta que en este momento hay tecnología que le permite a estas personas ser reemplazadas sin que usted como usuario, como cliente, se dé cuenta que eso
es un sistema de inteligencia artificial. Y ese sistema de inteligencia artificial está entrenado para que usted escuche una persona al otro lado que lo calma, que le ayuda y que esa persona entiende que usted está o molesto, enojado, fastidiado o contento. Le percibe sin dudar quién es usted y qué es en ese momento. Así que es increíble, pero hay una cantidad de personas que están pensando en trabajar en call center y posiblemente cuando lleguen allí ya sea tarde. Hay primeras profesiones que serán competidas o apoyadas por el avance de la cuarta revolución industrial. Competidas si las personas que tienen la profesión no son capaces de aceptar que la tecnología e inteligencia artificial viene más bien a ayudarles y no a competirles. Y apoyadas quienes hacen esa tarea en el sentido correcto. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en pantalla ustedes ven una radiografía de cerebro que casi siempre se hacen para diagnosticar tumores, sean benignos o malignos, o tipos de otras lesiones que son básicamente difíciles de evaluar por las personas. Lo que han hecho es probar con expertos de Stanford, por ejemplo, que el grado de precisión de los mejores radiólogos en el mundo tienen una precisión que va hasta entre el 58 y 60%. Pero resulta que el sistema de inteligencia artificial ahora tiene un nivel de precisión del 80%. La desventaja de los humanos aquí es que ya, digamos, llegaron al nivel de saturación que les garantiza a ellos que no van a poder llegar más allá. Pero el sistema de inteligencia artificial tiene en este momento la ventaja de seguir aprendiendo y con el tiempo llegarán a niveles de predicción del 90-95%. Es decir, el que se siente apoyado puede tomar la experiencia de la cuarta revolución industrial y mejorar sus diagnósticos y ponerse en favor de la sociedad que lo necesita. Pero pasará igual con los abogados, los arquitectos, traductores, pilotos, policías. Por ejemplo, en este momento en la China, los policías son apoyados por reconocimiento facial y automáticamente le indican dónde va alguien que tiene deudas con la ley. Aquí hay un tema que me parece muy importante. Hay un diseño en impresión de 3D de órganos vivos. Esto que ustedes ven acá es un corazón vivo que palpita, que está completo y que es hecho a partir de las células del paciente que posiblemente lo reciba como un corazón trasplantado. Y ese corazón no se ha rechazado porque fue originado y fabricado por las células del paciente. Esto en este momento no está a la orden del día porque todavía está en procesos de desarrollo, pero en 15 o 20 años será muy común que alguien pueda pedir el reemplazo de su órgano, de cualquiera de sus órganos, utilizando bioimpresión de estas máquinas de 3D. Ahora bien, alguien que está bien comprometido en este momento con la competencia que hace la inteligencia artificial son los contadores. En este momento usted puede hacer la declaración de renta con un sistema de inteligencia artificial que le cobra solamente 79,200 pesos y usted no tiene ninguna duda de que la declaración de renta ha sido perfectamente ejecutada porque no le permite cometer errores y tener problemas con la IA. Pero de otro lado hay necesidades de empleados muy importantes. Habrá uno como este, controlador de tráfico de drones, para muchos, para agricultura o para el tráfico. Hay otro que es el de analista de datos y lo tengo subrayado porque es muy importante. Si usted es miembro o dueño o hace parte de una junta directiva de una empresa pequeña, mediana o grande, saben que para tomar las mejores decisiones a favor de la empresa es con base en el análisis de los datos de entrada y de salida que tiene la empresa, dónde está mejor apalancado el mercado, por dónde están las fallas de producción, cuál es la calidad del producto que está saliendo con defectos. Todo ese tipo de cosas se logra con un analista de datos que al final de este curso de Python puede especializarse por el lado de análisis de datos y con ese análisis de datos le podrán ayudar al crecimiento de la empresa como jamás imaginó muchos de ustedes. El tema de las energías renovables, sobre todo, por ejemplo, energía eólica y energía solar, realidad virtual y agricultura de predicción. Aquí viene
una cosa interesante dentro de las aplicaciones que se pueden hacer para el mundo actual. Ustedes aquí ven un dispositivo Google Home cuyo papel es procesar lenguaje natural y manejar Internet de las cosas. Y básicamente este procesamiento de lenguaje natural es que reconoce mi voz cuando yo le pregunto algo. Básicamente les voy a mostrar a ustedes de qué se trata. Voy a hacerle una pregunta a este dispositivo de procesamiento de lenguaje natural que se llama Google Home. Ok, Google, dígame la hora, por favor. La hora es 10:30 de la mañana. Ahí ustedes escucharon la hora en la que estamos en este momento, 10:30 de la mañana, y la verdad es que no solamente para eso, él responde preguntas sobre una cantidad de temas, pero también hay uno que es muy importante, que es el de la inteligencia, perdón, del de control de objetos. IoT es el Internet de las cosas. Y le podemos pedir a Google Home, a este dispositivo, que por favor me prenda el televisor y me ponga una película que me gusta a mí en Netflix. Es decir, no que me prenda en Netflix, sino que además de ubicar Netflix me dé la película tal o una canción de YouTube o de Spotify. Ese tema es un tema que vino para quedarse. Y a nosotros nos interesa sobremanera que se entienda eso. Nosotros tenemos exámenes académicos seguros en la Universidad de Antioquia, que lo estamos en este momento probando ya finalmente para que se puedan hacer exámenes a los estudiantes en cualquier parte del país sin que tengan que venir a la universidad a presentarlos, y estamos seguros que no pastelearon, porque hay un sistema de inteligencia artificial desarrollado por un grupo nuestro de Ingenia que desarrolló la tarea. Y también ese grupo, pues ya no es de Ingenia, sino otro grupo interesante, trabaja en detección temprana del Parkinson con la voz. Es decir, estos dispositivos son capaces de que solamente escuchando su voz es capaz de determinar si usted va a tener Parkinson o no. Igual pasa eso con caminado. Las personas tienen un ritmo totalmente predecible al caminar, y cuando ese caminado se vuelve sospechoso para una máquina, porque un ojo, por muy entrenado que esté, no lo logra, va a tener también mal de Parkinson. Ahora, aquí está esta imagen que resume un poco lo que queremos proponerles a ustedes. Ustedes ven a un padre de familia que lleva a un niño en su bicicleta en las primeras de cambio para evitar que el chico se caiga, se raspe, se fracture y tenga crisis con el aprendizaje de montar en bicicleta. Y nosotros lo que queremos hacer es que en este curso introductorio queremos ser quienes le sostenemos como Universidad de Antioquia la bicicleta llamada Python, para que usted no pase dramas ni caídas a lo largo de todo el proceso. Y la idea es que la universidad lo quiere hacer porque un curso introductorio con nosotros es más fácil para que usted en el futuro pueda tomar alternativas muchísimas, gratuitas, que hay por cantidades y de muy buena calidad en Internet, pero ninguna de ellas le tiene la bicicleta a usted para el arranque. Y aquí está una de las razones por las que nosotros, o varias de las razones por las que estamos proponiendo. Independientemente de cuál sea su edad o profesión, es importante que usted aprenda un lenguaje de programación, especialmente Python. Pero esto es importante que se entienda. Es un curso básico para principiantes y no necesitan requisito alguno, solamente tener computador y conectividad. La facilidad de uso de este programa es lo que nos permite llevarles a ustedes esta oferta. Es el de mayor crecimiento y será usted un profesional del mundo, independientemente de donde usted esté, en el campo, en un pueblo distante, en la ciudad, donde quiera, usted puede trabajar para empresas nacionales o internacionales. Se necesitará en este momento en Colombia, actualmente se necesitan 60,000 programadores en Colombia. Y en el mundo, millones para todas esas operaciones: Machine Learning, Deep Learning, juegos, Internet de las cosas, agricultura de predicción, etc. Y aquí les voy a mostrar a ustedes cuál es de qué recursos vamos a echar mano para ayudarles a entrar a este programa de Python. Lo primero es que ustedes van a tener videos y cómics que incluyen teoría, práctica, ejemplos, y también van a tener trabajos en grupo. Por ejemplo, en este cómic usted puede tomar
que va a tocar aquí donde está la manito, le da clic al cómic y dice lectura por consola y automáticamente lo lleva a un documento en donde está evidenciado qué cosa es la lectura por consola o bien a qué es la conversión de datos. Y eso hace parte del aprendizaje introductorio y lo hacemos en cómic para que sea amigable y cercano a todas las personas que nos acompañen. Ahora ustedes van a ver aquí, digamos, el papá Universidad de Antioquia con la que vamos a sostenerlo a usted. Tendrá un profesor que se encarga de relacionarse con ustedes todas las semanas y van determinando el avance suyo, pero previamente han trabajado con el tutor sobre lo que hay en el módulo, lo que hay en el cómic, lo que hay en las grabaciones previas, etcétera. Y ustedes también tendrán la oportunidad de estudiar en mesas de estudio propias para que avancen solitos y con el tutor cuando lo requieran, cuando se programe, y de tal manera que en el próximo encuentro, después de que vean el video, el cómic, las grabaciones y todo el discurso y discusión y trabajo interactivo con el tutor, pues puedan ustedes llegar a la próxima reunión con preguntas que tienen sentido, con propuestas que tienen valor, y de esa manera ustedes empiezan a ser sostenidos por esa bicicleta. La universidad les sostiene la bicicleta, pero ustedes pedalean. Muy bien. Aquí está básicamente una frase con la que quiero terminar esta charla. Herbert Hooy hace la siguiente afirmación: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Quienes están jóvenes y quieren entrar a una visión de futuro tienen la oportunidad de aprender. Los que son adultos, tienen profesión, tienen empresa de pequeña, mediana o hacen parte de una junta directiva o tienen empresa, son por ejemplo médicos, abogados, ingenieros, cualquier profesión podrá perfectamente echar mano de esta segunda parte, desaprender y reaprender. Y nosotros les ayudamos a sostener ese proceso para que tengan un camino más despejado, más expedito y que el futuro no los atropelle, porque de no tener claridad sobre lo que está viniendo, muy posiblemente seamos víctimas de ese desconocimiento. Con esto termino y les doy a ustedes las gracias para que podamos seguir conversando en este tema. Así que adelante, si hay preguntas.